nos vamos a meter en la historia de los monitos que vivían en el subsuelo del CEMIC y que actualmente algunos siguen en ese lugar. La historia es que eran 50 ejemplares de la especie capuchino, 41 ya están en un santuario en África, volaron hace unos días. 9 no pudieron tomar el avión por una cuestión técnica, es lo que dicen. En tanto, 8 monos macacos no fueron aceptados por el refugio y ahora les buscan otro lugar. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Ya lo vamos a estar hablando y debatiendo. Son parte de una colonia de 50 ejemplares de la especie Cebus apela, también llamada CAI, que vivían en el subsuelo del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, CEMIC, en Saavedra, aunque hace ya 3 años que el lugar no estaba activo. Se creó en el año 1983 en colaboración con la Organización Mundial de la Salud como parte del Centro de Investigaciones en Reproducción Humana y Experimental, y en él se llevaron a cabo ensayos clínicos hasta el 2021, año en el que el CEMIC pidió asesoramiento al CONICET para comenzar con su desmantelamiento. Y para hablar sobre este tema vamos a saludar primero al doctor Antonio Anquín, abogado animalista abolicionista, especialista en Derecho Constitucional, integrante del Grupo de Investigación en Derecho Animal de la Universidad Lleida, integrante del equipo legal del santuario Jaulas Vacías. Doctor Anquín, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y permitir visibilizar este caso de relevancia que refleja obviamente una situación de que se traduce en la violación de los derechos de los simios de los primates que se han mencionado. Y también vamos a saludar al doctor Matías Trufero, abogado y activista en Santuario Jaulas Vacías. Doctor Trufero, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. También hago extensivo el agradecimiento por visibilizar esta problemática que tienen los primates que están en el subsuelo del CEMIC. Bien, vamos a saludar también a nuestra compañera Alicia Sanguinetti. Buenas tardes, Alicia, ya podés saludar al doctor Anquín y al doctor Trufero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer poder hablar con ustedes dos, Antonio y Matías, que es realmente muy importante para nosotros. Les agradecemos mucho desde... cuando hablamos de los monos del CEMIC, es un tema que seguramente para los activistas veganos es un tema muy conocido de hace años que se viene reclamando. Y sabemos de las manifestaciones, y sabemos que han habido algunos recursos legales que hay gente que los interpuso, pero en general me imagino que el público en general ni debe saber qué es esto, ni cómo es que estaban estos monos, cómo es que estaban, por qué los usaban. Desconocimiento total. Y lo que es peor es el desconocimiento sobre todo el proceso a partir del momento en que dejan de usarlo. Ahí me parece que entra todo un territorio oscuro de idas y vueltas y situaciones que de afuera son difíciles de entender. Así que bueno, les pedimos que nos cuenten todo lo que puedan para que entendamos todo este proceso y sepamos cuál es la situación real. Bien, ¿quiere comenzar usted, doctor Anquín? Lo escuchamos. Sí, les cuento un poco de qué se trataba o qué consistía la situación. En este caso, los monos del CEMIC se encontraban en un bioterio. Bioterios generalmente serían áreas donde se experimentan sobre los cuerpos de los animales bajo el pretexto de avanzar en investigaciones que están vinculadas a la salud pública. En este caso, el CEMIC alegaba que estos monos eran usados, porque esa es la expresión que hay que usar, los conciben como cosas, para investigaciones en materia de investigación en reproducción humana, fertilización, y ellos alegaban en principio que ellos solamente traían sangre, hacían ecografías, pero si uno entraba al sitio web, veía que también practicaban prácticas invasivas como hacer aperturas de cráneo y otras cuestiones. También, y a la vez quiero señalar aquí, como bien señaló Alicia, que esto la verdad debería empezar a ser cuestionado porque todo este tipo de investigaciones se podían haber realizado sobre humanos que son quienes pueden prestar el consentimiento. Hoy en día la verdad que no tendría ni en ese momento justificación alguna.
este tipo de explotación. Y estos animales se encontraban en jaulas, algunos en forma individual u otros se encontraban en forma conjunta, y obviamente lo típico de santuario, muchas veces ni siquiera se garantizaba la nutrición adecuada. En algunos casos nosotros pudimos ver dentro del expediente que le daban tostadas, por ejemplo, y otras cuestiones que no eran acordes a la dieta que requería el animal. Y a la vez se vio también a través de etogramas, le cuento a la audiencia el etograma, sería el estudio de la conducta durante cierto periodo de tiempo y cierto lugar. Se vieron ciertas conductas repetitivas en el tiempo. Esas conductas repetitivas se denominan estereotipas y reflejan el estrés que tiene el animal, y en este caso, en estudios que hizo la propia Universidad de Buenos Aires, se vieron más de 74 conductas caracterizadas por la repetición, o sea que había un alto estrés también. Uh-huh. Y el CEMIC lo que justificaba para tener estos animales enjaulados decía, bueno, estos animales están enjaulados porque es más fácil el manejo para el investigador. O sea, el CEMIC nunca se cuestionó hasta el 2020, hasta el 2021, y todavía no se cuestionó, sino que llegó a ser insostenible desde el punto de vista económico el mantenimiento de estos primates. Entonces vio, y a la vez ya tampoco se venían realizando investigaciones, entonces por eso decidió desarticular el programa, pero no fue por ningún motivo que haga a los intereses o derechos de los demás animales. Le cedo la palabra a Matías si quiere agregar alguna cuestión más, no sé si fui claro. Sí, muy clarito, doctor. Sí, bien, o sea, lo único que podría agregar ya de todo lo que comentó Antonio y por lo menos retrotrayendo a la primera pregunta sobre esto de que era bastante críptico qué es lo que sucedía en el sótano del CEMIC, en cuanto empezamos a investigar un poco más el tema, encontramos estas discordancias entre lo que mencionaba públicamente y los papers que se publicaban. Veíamos esta incongruencia en los supuestos tratamientos o investigaciones que se hacían exclusivamente por la reproducción, encontrando que se le hacían algunas incisiones cerebrales y demás, pero más allá de eso, de las prácticas que se realizaron sobre los monos que están en el CEMIC y los que ya se fueron al santuario, el punto que se quiso visualizar cuando se inicia el amparo es que el CEMIC dice, bueno, nosotros ya no hacemos más investigación sobre esos animales. Ok, no se hacen más investigaciones, pero esos monos siguen ahí. Claro. Y que sigan ahí sigue comprometiendo su salud psicofísica, y por eso lo que mencionaba Antonio, que el etograma que se presentó, que fue un estudio de la Universidad de Buenos Aires, se presentó al momento que se realizaban estas investigaciones, estas invasiones en los cuerpos de los monos. Pero el hecho de que hoy en día sigan encerrados les afecta, y no hubo ningún tipo de readecuación de los distintos recintos en donde viven hasta tanto se trasladen a santuarios o lugares que sean realmente acordes a el vivir de estos animales, porque tenemos en cuenta que si bien no hay mucha información, de la poca información que se ha hecho pública, es que algunos animales están en jaulas que son de 1 metro cúbico. Claro. Entonces, un animal o dos encerrados en una jaula en 1 metro cúbico, el solo hecho de que estén ahí, por más de que hoy en día no se haga ningún tipo de investigación invasiva sobre el cuerpo, les afecta psicológicamente y físicamente a los animales. Claro, ahora mi pregunta es, ¿por qué la reubicación de los monos demoró 4 años y sigue demorando? Porque actualmente todavía hay monos en el subsuelo del CEMIC. Sí, le comento un poco por qué la demora. Lo que alega dentro del expediente del CEMIC es que habían pedido un estudio en el CONICET, digamos, recién, y fíjense la fecha, recién lo pidieron en el año 2022, claro. Y que muchas de las instituciones no contaban con fondos para construir recintos y otras cuestiones dentro de Argentina, y que el CEMIC supuestamente tampoco tenía fondos para cubrir los costos de traslado a diferentes sitios a lo largo del país, lo cual tampoco nunca pudo acreditar que no contara con esos fondos. Y tampoco acreditaron que dentro de Argentina se contactaron con los diferentes santuarios. Uh-huh. Eso nunca está acreditado dentro del expediente. Para mí hay una cuestión más de voluntad política de parte del CEMIC y de parte de la Secretaría de Ambiente para demorar tanto la concreción del traslado de estos animales. Uh-huh. Ahora, ¿es real que el CEMIC había hecho un acuerdo con fundaciones holandesas y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación?
Sobre ese tema a nosotros no nos consta, eso surgió a partir de declaraciones que hizo el director del CEMIC y la institución al diario Clarín y al diario La Nación, pero dentro del expediente nunca se acompañaron ni los acuerdos celebrados con estas fundaciones que se harían cargo de los costos del traslado a Sudáfrica, ni tampoco ninguna documentación que se refiera a estudios previos para el traslado, ni tampoco los referidos al santuario Hidden Forest Sanctuary, tampoco acompañaron ningún tipo de documentación. Con referencia al tema. Todo realmente nosotros tomamos conocimiento, estando el proceso en trámite a través de medios de comunicación, a finales del 20 de enero y comienzo el día 21 de enero, cuando ya estaba el proceso de traslado y se fueron trasladados, y todo lo decimos según los medios de comunicación, porque a nosotros no nos consta en el expediente, estando un juicio en trámite, el CEMIC ni siquiera acompañó la información, ni presentó como hecho nuevo, ni acreditó los estudios previos, porque esto se requieren estudios etológicos veterinarios para determinar la factibilidad del traslado. Claro. Nosotros hoy, a ciencia cierta, no sabemos si estos 41 monos caí arribaron sanos y salvos a Sudáfrica. Eso no lo sabemos a la fecha. No sé si Matías quiere comentar algo de Sí, Alicia. Sí, de la pregunta que por qué se demoraron 4 años, o bueno, uno podría retrotraerse en el tiempo de por qué habían arrancado a hacer estas investigaciones con todos los cuestionamientos que se hacen, ¿no? Pero puntualmente lo que sí llama la atención es que al momento de iniciar el amparo, por lo menos el santuario, se encuentra con una respuesta en el expediente del CEMIC indicando que estaban en unas tratativas para trasladar no todos, sino algunos de los primates a Sudáfrica. Ahora, estamos hablando que el amparo se inició en febrero del año pasado y que prácticamente de la noche a la mañana, con algunas noticias que surgieron en los medios, en menos de una semana, hace poco, se trasladaron. Porque el tema, por lo menos mediáticamente, ha estado más o menos, no con mucha relevancia, por lo menos desde febrero del año pasado hasta diciembre, noviembre del año pasado. Y de un momento a otro surgió esto de, bueno, sí, ya viajan. Y hubo un primer intento de viaje que estuvo cancelado y después un posterior viaje, pero a todo esto a nosotros no nos consta, porque no tenemos, por lo menos desde el expediente, ninguna exposición, ninguna denuncia de hecho nuevo de el CEMIC informando de esto. Alicia. Perdón. Sí, a mí yo estoy anonadada, digamos, porque si hay un amparo, hay un procedimiento judicial, esta gente no debe constatar los pasos o lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que no haya nada? Porque yo en este momento también me hago la pregunta que se hacen muchos: ¿habrán llegado los monos? ¿Están vivos? ¿Dónde están? Realmente es todo muy oscuro. No sé. Sí, con relación a lo que mencionaba Alicia, yo pienso que coincido con vos, que dentro de un proceso judicial en trámite, ellos tenían el deber de informar todo aquello que tenga repercusión dentro del proceso. Y agregaría que los traslados siempre han sido delicados, y nosotros hemos visto en el ecoparque, frente al traslado del ecoparque, situaciones donde los animales han tenido percances que le han costado la vida por no haberse realizado las evaluaciones, digamos, sólidas, o a veces por enfermedad persistente del animal también. Y en este caso, digamos, no hay acreditado ningún estudio previo, ni etológico, ni veterinario, que es algo indispensable y que debe estar acreditado en el expediente al momento del traslado, porque estos animales ya estaban expuestos a situaciones de estrés. Y además también a mí me resulta extraño en cuanto tampoco que han acompañado información sobre este presunto santuario. ¿Por qué digo presunto santuario? Porque este santuario, si uno entra al sitio de Hidden Forest Sanctuary en redes sociales o en el YouTube, uno va a ver que los animales están expuestos constantemente al público. Si bien no se permite que los toquen, sí pueden brindar alimentos o acercarse, y esto yo no sé hasta qué punto va a repercutir en la salud emocional y psíquica de estos animales, esta exposición constante.
tampoco sabemos si van a tener un periodo y cuál va a ser el periodo de cuarentena, o sea, nada de muchas cuestiones no sabemos y que pueden llegar a afectar de un modo rotundo la salud y yo creo que hasta la vida de estos animales. Y agregaría que el CEMIC siempre se mantuvo con un gran hermetismo. A lo largo del amparo, cuando nosotros cuestionamos que su sitio web no estaba actualizada la información de cuántos primates existían, cuál era el estado de salud, si había enriquecimiento ambiental o no, ellos decían que la institución no estaba obligada a informar a la sociedad sobre estos temas porque se vinculaba con investigaciones científicas propias de la institución, cuando realmente se contradice. Por otra parte, se me dice, bueno, estas investigaciones son de interés público a la sociedad, y si es de interés público, por parte del contenido que tiene que acceder toda la ciudadanía. Y así se maneja todo el proceso. Le mandamos un saludo muy grande a Susana Daskalaski, que nos está escuchando. Un beso grande, Susi, y dice: qué orgullo que estos jóvenes abogados activistas representen los derechos de los demás animales, tanto Antonio como Matías Trufero. Un beso grande, Susi. Sí, Alicia, te escuchamos. Sí, un abrazo grande a Susana, que la queremos mucho. Respecto, vuelvo a insistir, hay un amparo, un proceso judicial. El juez o jueza interviniente no puede o debería, no soy abogada, no sé nada, no debería exigir que se cumplan ciertos procedimientos, que haya constancia de lo que se hace. No puedo entender que si hay un proceso judicial, la parte esta que debería responder ese amparo haga lo que quiera, no informe nada. Por ejemplo, a mí me llama la atención que si hicieron un traslado no exista ni siquiera una foto. Yo recuerdo otros traslados más grandilocuentes del ecoparque o del zoológico de Mendoza. Hemos visto fotos y videos del traslado, porque es un hecho importante, que es inusual, es poco frecuente y llama la atención y se deja constancia y uno lo ve. En este caso no hay nada. El juez o jueza no puede reclamar algo al respecto. Sí, le doy la palabra a Matías para que explique y después de último complemento. Yo entiendo que sí, que debería ser así, pero hay algo puntual que hay que tener en cuenta, que es que uno cuando por ahí desde el litigio hace un activismo en tanto quiere que los primates sean trasladados en santuario, no está únicamente tratando de convencer al CEMIC en este caso, sino también a los jueces, al Poder Judicial. Y nos encontramos más de una vez con una traba en cuanto a que no le otorgan la importancia necesaria o que corresponde al tema. Y sin entrar en mucho detalle técnico y demás, en el amparo, cuando lo iniciamos, tuvimos más de una traba, por decir, por ejemplo, una en la cual el juez entendía que no le correspondía a él entender sobre el caso. Y la respuesta, la que fundamenta eso, no tenía ningún tipo de asidero jurídico. Tanto es así que nosotros insistimos, peleamos del litigio, y nos terminaron dando la razón de que sí, el juez que tenía que entender era este mismo. De ahí en adelante hubo una cuestión de dilatar el proceso y mucho menos va a haber un interés en decirle a la contraparte, bueno, por favor, si ustedes están informando que hay un traslado, bríndeme la información o la documentación correspondiente para que se verifique eso. Entonces, al haber una falta de importancia o de interés desde el juzgado, no por cargar las tintas contra el juzgado, porque no es el único, la mayoría no les interesan los animales, pero puntualmente al ver un letargo en el proceso, muy difícilmente hubiese habido una actitud proactiva del juzgado a pedir a la contraparte, por favor certifique lo que están haciendo, ¿bien? Sin embargo, nosotros lo hemos pedido porque hemos denunciado hecho nuevo ante estas informaciones, notas periodísticas y demás que han salido. Hemos dicho, bueno, tomamos conocimiento de esto, por favor, que nos informen si está así, porque en definitiva, más allá de lo del traslado, si corresponde o si están en la capacidad de poder ser trasladados,
es necesario saber cuántos animales en qué estado están. Claro. Sabemos que de los 9 que no iban a ser trasladados a Sudáfrica, aparentemente uno falleció. Y eso salió por una nota periodística, no es que tuvimos conocimiento a través del expediente, porque no lo han informado. Así que es muy difícil y entiendo tu pregunta. Me gustaría tener la misma respuesta afirmativa de que sí, deberían intimar a que expongan y certifiquen esos traslados, pero la verdad es que es una lucha por ese otro lado también. Sí, yo por ahí lo que... sí. Yo por lo que complemento. Sí, a ver, doctor, sí, lo escuchamos a usted. Sí, yo por ahí lo que complementaría es con relación a quizás la poca relevancia jurídica que le asignan los jueces, en este caso, yo diría tanto de la Cámara como de la primera instancia, a los derechos fundamentales de los primates. ¿Por qué lo digo esto? Porque tanto la Cámara de Apelación en el Proceso Administrativo como el juez federal, cuando nosotros planteamos la habilitación de la feria judicial frente a estos hechos nuevos para que aborde estas cuestiones, una referida a la medida cautelar de enriquecimiento del ambiente, porque obviamente tanto tiempo de confinamiento la salud de estos animales se va debilitando. A la vez también habíamos planteado la habilitación para que trate la suspensión del traslado hasta tanto contemos con la información que tanto señaló Matías como Alicia, que no contamos a la fecha. El juez no quiso dar lugar y dijo que no se daba la situación de urgencia. La pregunta es, si hubiera estado en juego la salud o la vida humana, ¿el juez no hubiera habilitado o no la feria? Probablemente nos hubiéramos encontrado con un juez frente a un caso como este, si involucraba a niños, niñas, adolescentes o sectores vulnerables a la población humana, hubiera abierto la feria judicial. Entonces esto refleja también la falta de activismo que hay en medidas muy concretas y de carácter urgente, como habilitar una feria y decidir sobre la viabilidad o la admisibilidad de estas medidas cautelares, una de las suspensiones de traslado y otra de enriquecimientos ambientales. Eso claro. Como un poco para ilustrar. Bueno, pregunta para Matías. ¿Qué va a pasar ahora con el resto de los monitos que quedaron en los sótanos del CEMIC, Mati? Bueno, en principio tenemos que saber cuántos hay y en qué estado están. Nosotros hemos pedido esa información en el expediente, lo digo de forma no técnica, ¿no? Pero hemos solicitado que se exprese, sí. Y en tanto sepamos cuál es la situación, porque también existe este otro problema. Uno puede decir, bueno, tenemos tal santuario al cual podemos trasladar cierta cantidad o la totalidad de los monos. Bien, pero ¿y el estado en el que están? No lo sabemos. Claro. Esos monos se pueden rehabilitar o más bien se puede hacer un proceso en el que se vayan acomodando a poder ser trasladados, o que por X motivo, una enfermedad o una cuestión psicológica, no puede ser que haga ese procedimiento y posteriormente sea trasladado. Entonces, la pregunta es muy amplia. Nosotros hemos solicitado información respecto a cuál es el estado actual de los que han quedado en el sótano, y hasta tanto no sepamos, bueno, primero necesitamos esa información para ver cómo proseguimos, pero el fin último, obviamente, es que sean trasladados a santuarios en donde no se los exhiban, que parece algo ilógico que lo tenga que decir, pero en un santuario no hay exhibición, en un santuario el animal no es una cosa. Exacto. Y hay muchos lugares que lamentablemente aparecen como si fuesen santuarios y son lugares en donde se exhibe a los animales. No tenemos que volver a cosificar al animal, tienen que ser trasladados a un lugar donde puedan rehacer su vida de alguna forma lo más natural posible, acorde a sí mismos, uh-huh. A su especie. Bien, antes de que estos monitos fueran trasladados a Sudáfrica, o parte de ellos, ¿qué hay de cierto que hubo una reserva en Uruguay, pero esto al final no pudo ser viable por un brote de viruela que hubo? Sí, con relación a este tema te comento, en el marco del estudio que hizo el CONICET, uh-huh. En el año 2022 sugirió una reserva en el país hermano de Uruguay, uh-huh. Pero lo del brote de viruela, digamos, que no se pudo concretar, esto lo alegó el CEMIC en los medios de comunicación. Tampoco se había dado cuenta de esta situación, uh-huh. Dentro del expediente, o sea que esto lo tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación, y también el CEMIC alega la pandemia como otro pretexto para dilatar el traslado.
O sea, está combinando diferentes pretextos. Claro, o sea, Antonio, lo vamos tomando todo con pinza, ¿no? Porque si viene de parte del CEMIC, tomemos todo con pinza, por las dudas. Claro, el CEMIC se maneja con cierto hermetismo. De hecho, Claro. uno, si ve las declaraciones del fiscal de la UFEMA, que según los medios de comunicación, porque tampoco nos consta, ha intervenido para ver si era, digamos, conveniente o no el traslado, él alega también que siempre el CEMIC tuvo un hermetismo a lo largo de todo el proceso. Todas las declaraciones públicas del medio de comunicación menciono, porque a nosotros nada de esto nos consta en el expediente, ni la intervención de la UFEMA, ni tampoco la suspensión o habilitaciones de traslado y demás cuestiones. Entonces ese es un problema bastante delicado, este hermetismo que se mantiene a la fecha. Sí, Alicia, te escuchamos. Sí, perdón, dado toda esta situación, la carencia de documentación, de información realmente concreta en el expediente, ¿qué posibilidad hay real de avanzar con la medida, con el amparo y tener constancia de que los monos terminan en un lugar adecuado y las cosas se concretan? Todo parece ser una nebulosa que no concreta nada. Realmente me angustia bastante como persona, digamos, pero ¿qué posibilidades tienen? O sea, insistir, ¿qué procedimientos pueden hacer ustedes para exigir que estos pasos se cumplan, que la documentación se presente, las constancias se hagan? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, lo que vos planteás dentro del amparo, dado que esto es un hecho nuevo y se vincula con lo que estamos tratando en este caso a lo largo de este amparo que tiene por objeto la liberación de estos primates, allí solicitamos que se brinde la información, o sea, de la situación actual de los que se encuentran en el CEMIC, pero también de aquellos que fueron trasladados según los medios de comunicación, y que esta información se brinde en forma actualizada. Incluso nosotros solicitamos al juez que se exhorte a la Secretaría de Ambiente que se cree un área específica donde se informe en forma periódica sobre la situación periódica de estos animales. Se puede solicitar esto, pero dependerá mucho del activismo y el compromiso que tenga el juez de dar lugar y exigir la correspondiente información. Estamos listos. Antonio, ¿de quién depende que a ustedes les llegue información si estos animales llegaron bien, entre comillas, o vivos, mejor dicho, al santuario Sudáfrica? ¿Esa información la tiene que dar el CEMIC? Claro, esta información la tiene que dar el CEMIC dentro del expediente, al ser, o la Secretaría de Ambiente, porque me gustaría señalar esto, nosotros también demandamos a la Secretaría de Ambiente de Nación, porque es el organismo que ejerce el contralor sobre estas actividades que realizan en bioterios, el CEMIC. Entonces, o la Secretaría de Ambiente de Nación va a brindar la información a través de un área específica o a través del mismo organismo, o el CEMIC. Estos están obligados a lo largo del proceso a brindar esta información. Bien, Alicia, te escuchamos. No pareciera que es casi urgente que jueces y fiscales y funcionarios judiciales tengan un curso de capacitación en derechos animales, porque, no sé, si vamos a formar medidas correctas e intervenciones muy fundadas que pueden hacer los abogados animalistas, nos vamos a estar chocando siempre contra la pared de jueces, fiscales y demás funcionarios que consideran que el tema es despreciable y no le prestan la más mínima atención, y todos terminan muriendo ahí. Realmente da mucha impotencia. O sea, ¿cómo se hace para cambiar esta situación? No se me ocurre. Sí, no, en principio nosotros tenemos, me parece, un ejemplo de la ley Micaela, donde hay exigencia de capacitación obligatoria a funcionarios de los tres poderes. Yo creo que ese modelo debería seguirse, o la ley de Holanda, que se refiere a capacitación obligatoria en materia de medio ambiente. Creo que solamente a través de las capacitaciones, la educación, se puede generar estos cambios de mentalidades y una mayor profundización de los jueces para abordar lo que nosotros llamamos, así como existe la perspectiva de género, nosotros consideramos que hay una perspectiva animalista también que determina determinadas particularidades en el proceso al modo de enfocar y que siempre resulten pro derechos fundamentales de los demás animales.
pero la educación es clave en este proceso porque si no, como bien señaló Matías, el especismo y el antropocentrismo que caracteriza a la mayoría de funcionarios públicos de cualquiera de los poderes del Estado se va a seguir reproduciendo porque ellos tampoco están en forma aislada con relación a la mentalidad de los partidos políticos, en muchos casos que lo sostienen, o dentro de la estructura del Estado que tienen pertenencia. Susana Daskalaski nos dice, es evidente que sí hubo intervención política para efectuar un traslado de esta magnitud fuera del país y una justicia prófuga que cada día retrocede más en la garantía de derechos animales. Matías, ¿algo para decir al respecto? Yo concuerdo que, en definitiva, la pregunta va más a una cuestión de raíz, que es el especismo. Y sí, para mí el especismo se combate con la educación. Después se ve reflejado en los legisladores que tenemos que atienden cuestiones de animales, se ve reflejado en los jueces que se interesan por llevar adelante un proceso con una sentencia favorable que respete los derechos de los animales. En definitiva, se ve plasmado en toda la sociedad, pero sí creo que más allá de la desesperanza que uno pueda tener por esto, porque nosotros también la tenemos, no es que estamos todo el tiempo con una sonrisa presentando escritos y analizando cuál es el próximo paso en el expediente, donde sea. Pero en definitiva es seguir luchando y planteando los temas. Obviamente que es muy difícil, pero es lo mismo que sucede con cualquier activismo de calle. Cualquier persona que se para con un cartel, se para con un monitor o algo, cuántas personas no se interesan o hasta incluso se burlan. Y sin embargo, con que una persona escuche, ya el mensaje llegó. Y bueno, es seguir estando y seguir presentando y seguir, sea amparo, sea cualquier tipo de escrito, o sea cualquier proyecto de ley, hay que seguir presentándolo, porque eso también forma parte de la educación, forma parte de seguir visibilizando para que de alguna manera, en poco tiempo esperemos, aunque es un poco más lejano, ¿no? Pero en poco tiempo se empiece a ver un cambio un poco más palpable. Sí, la importancia de hacer activismo, no cualquier tipo de activismo, ¿no? Pero es sumamente importante. A mí me ha pasado en el oceanario de acá de la ciudad, donde una familia ingresa, nos ponemos a hablar antes de que ellos ingresen, le explicamos lo que sucedía allí dentro y cuando salen, la mujer sale llorando, jurando que nunca más iba a llevar a sus hijos a ese lugar, ni ella, ni su marido, ni nadie, ¿no? Y de por sí estaba en total desacuerdo con lo que pasaba ahí adentro y ahora es parte de nuestro grupo de activismo. Bueno, perfecto. Es un ejemplo hermoso y que también podría decir la radio misma, este programa que pueda estar visibilizando, no sabemos quién puede estar del otro lado escuchando. Puede ser alguien que el día de mañana llega a fiscal, o puede ser una persona que el día de mañana es electo como legislador, o una persona que por ahí no con un cargo así dentro de cualquier poder, sino, no sé, que esté dentro del mismo sistema de educación, del Ministerio de Educación, empiece a buscar la forma de cambiar la perspectiva que tenemos hacia los animales, lo que mencionaba Antonio, la perspectiva animalista. Yo creo que volviendo a lo anterior, es una cuestión de educación, que lleva tiempo, que en medio hay desesperanza, pero que de cualquier forma hay que seguir intentándolo. Sí, sí. Bueno, no solamente nuestro programa, que es un programa antiespecista, sino que la radio en sí, Radio Vegana, es una radio creada por y para los animales, para poder hablar sobre sus derechos, activismo, visibilizar santuarios, etcétera, y bueno, también escucharlos a ustedes, que son una parte muy, muy importante con respecto a los derechos de los animales. Alicia, te escuchamos. Sí, digamos, ¿cómo se sigue ahora para tratar de avanzar con la causa y saber todo lo que todos queremos saber? La disposición final de estos monos que fueron trasladados a Sudáfrica, y los que quedan que vayan a un destino mejor, digamos, para seguir avanzando. ¿Qué procedimientos están pensando en hacer para concretar esto que queremos? Sí, primero quiero señalar que lo primero que venimos haciendo, buscando impulsar estas dos medidas cautelares para los animales que no puedan ser trasladados aún, el enriquecimiento del ambiente.
y digamos lo otro, impulsar esta suspensión de traslado de los que quedan aún, que no han sido trasladados, como ser el caso de los macacos, que son 7, según los medios de comunicación, y los 9 monos CAI. Sobre eso pedimos la suspensión del traslado y buscamos impulsar esto. Y a la vez también tenemos realizado, o venimos realizando también, una propuesta de un posible sitio dentro de Argentina que puedan ser trasladados los monos CAI. El caso de los monos macacos estamos en proceso de análisis porque es una cuestión más compleja, esto lo quiero señalar, porque estas son cuestiones que ocurre también, que a veces en nuestro país se reciben para experimentación animales exóticos, que luego son de difícil ubicación porque son ajenos al ambiente. Siempre todavía, y esto desafortunadamente existe en la sociedad, y este prejuicio en contra de los animales exóticos y que se lo asocia con el carácter invasivo y demás. Entonces hay esta dificultad y se agrega el elemento de que tienen una edad avanzada, o sea, requieren ciertos estudios previos para poder realizar una propuesta también de los macacos, que eso es lo que estamos evaluando aún, y la idea también es hacer una propuesta con relación a los monos macacos también, obviamente, lo cual va a requerir cierto estudio y una evaluación más pormenorizada, pero eso sería por un lado impulsar las medidas cautelares y, digamos, realizar propuestas concretas al juzgado donde podrían ser trasladados y evitar que sean trasladados a este sitio Hidden Forest Sanctuary, que nos parece tanto a Matías como a todos los compañeros del santuario y compañeras, algo que realmente no se justifica, porque es un sitio que queda a muchas horas del país, genera un desgaste bastante importante en la salud de los demás animales, y a la vez estos animales siguen siendo cosas, y la idea nuestra de quienes tenemos mirada abolicionista es que estos animales sean no solo reconocidos sujetos de derechos, que reciban el destino y se adopten las medidas que sean acordes a esta condición de sujeto de derecho, porque de nada nos sirve que los liberen a estos animales y otra vez vuelvan a ser tratados como cosas, como ha ocurrido en varias situaciones en Argentina, donde un animal es trasladado a un sitio y al final recibe la condición de una cosa en términos prácticos. Claro, sí, es real. Sí, Alicia. Agrego nada más que de las medidas que menciona Antonio, una está en segunda instancia porque, bueno, en su momento el juez entendió que no correspondía, entre otras cosas planteadas por las contrapartes, pero bueno, esa está en segunda instancia porque seguimos insistiendo en que sí se debe hacer una readecuación del ambiente. Pero bueno, procesalmente es esa lo que explicaba Antonio. La única diferencia es que una está en segunda instancia y la otra no. Bien, Alicia. No, sí, perdón, digamos, pero todo esto, el problema que yo veo es que al CEMIC nadie puede entrar, y en estos años ni siquiera se molestaron, qué sé yo, en agrandarles las jaulas, medidas bienestaristas que las hay, digamos, ni siquiera esto. Entonces, cuando hablamos del enriquecimiento del ambiente para ir mejorando su calidad de vida y demás, ¿qué constancia podemos tener si no se permite el acceso? Está como blindado el CEMIC. En realidad pueden hacer lo que quieren, a fin de cuentas. No, o sea, en caso que el juez determine que se tiene que llevar adelante un enriquecimiento ambiental, si lo ordena el juez, obvio que después se tiene que comprobar, se puede acudir al lugar, pero no es que hoy en día, sin estar resuelto, cualquier persona pueda entrar al sótano a verificar si están haciendo una readecuación o no. Pero por eso mencionaba yo que la cautelar está en segunda instancia tratando de ver si se aprueba o no se aprueba. Ay, cuánta paciencia, ¿no, muchachos? Ay, qué lucha. Bueno, en general, yo no sé si en todas partes del mundo es así, pero nuestros procedimientos, nuestros procesos judiciales en todos los temas son excesivamente largos. Y más de una vez se llevan puesta la vida de los involucrados, ¿no? Y en este caso nos chocamos, además de con estos procedimientos naturalmente, entre comillas, demasiado largos, y le sumamos esta barrera de jueces, fiscales y autoridades que consideran que el tema es irrelevante, digamos. Entonces es complicado. Yo les agradezco sinceramente que estén dispuestos a luchar y que interpongan todas las medidas que puedan ser necesarias
para poder esclarecer, para que sepamos, para que veamos, para que se logre algo mejor para estos pobres seres explotados toda la vida, ¿no? Así que bueno, gracias por todo lo que hacen, muchachos. Y bueno, y a no aflojar, porque yo desde afuera, sin hacer nada, a veces digo, ¿qué es lo que se puede hacer? Me siento impotente. Y agradezco enormemente que haya gente que tenga la fuerza para actuar y tratar de lograr algo, ¿no? Así que bueno, esperemos que tengamos una próxima entrevista de acá a unos meses y que sean noticias interesantes y positivas. Doctor Anquín, doctor Trufero, ya agradecerles la predisposición para con el programa, con esta nota, de haber hablado de la historia de estos monitos del CEMIC. ¿Algo más que quieran agregar ya para ir finalizando? Y agradecerles, obviamente. No, de mi parte nada más agradecer por la invitación y celebrar la existencia de estos espacios que yo creo que conducen a una sociedad más justa y equitativa para los demás animales, y esperemos en semanas siguientes digo semanas porque ojalá que esto no resulte meses siguientes. Esperamos compartir buenas noticias, que estos animales se encuentran libres y sin miedo en un lugar acorde donde van a poder florecer acorde a sus auténticas necesidades y no van a ser expuestos nuevamente a abuso ni explotación. Así que solamente nada más que esto, agradecer y saludar a toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Anquín. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Matías Trufero, también agradecerte por el tiempo compartido. Muchísimas gracias.